desde mi punto de vista, o sea, sin haber leído muchas biografías de Brauer, que, o sea, su música plasma inmediatamente que el eje central es el ritmo y, y obviamente se nota la influencia stravinskiana, bartokiana, que son compositores donde también el eje central es el ritmo, desde mi punto de vista. ¿Mm? Obviamente también la armonía y los colores que salen de ahí, pero sin duda la melodía es más, ya no es el principal interés. O sea, se nota como una desconexión, que no es para él lo más importante. Pese a que sí, parece que busca a veces ciertos momentos melódicos, así que pareciera que quiere más bien contrastar con grandes momentos de índole rítmico, percusiva y armónica. Ahora, Creo yo. ahora esta sonata, y en particular el tercer movimiento, que es una tocata, ¿cierto? Sí tiene, por supuesto, oímos en ella un énfasis Pajarito. en lo rítmico. Pajaritos. Cucú. Y ese cucú viene de... Bueno, era una costumbre en el barroco, ¿no? De querer traer la naturaleza, apropiarse un poco de la naturaleza. Y muchos compositores tomaron esto del el cucú, el pajarito este. Entre ellos Pasquini, Bernardo. o Pasquini, como dicen aquí, pero Pasquini, ¿no? Y que juegan, es un juego, ¿no? No sé si escuchaste la obra de esta del el scherzo, que la tocata, que es un scherzo, justamente un juego con el tema del intervalo, ¿no? Que una tercera menor, ¿no? Tercera menor. ¿Cómo se llama esa obra de Bernardo Pasquini? Es la tocata en scherzo sobre el cúculo. Cúculo en italiano. Claro, es el cucu. Sí, que, bueno, dicho sea de paso, cuando me aprendí esta sonata, había cómo conseguir esa cuestión. O sea, después con el advenimiento de internet, YouTube y todo eso, o sea, viviendo en Chile a principios de los 90, o sea, iba a la feria del disco nomás. Y lo que encontrara ahí, eso era. Si no encontraba ahí el scherzo del cuco, o sea, salvo que un profesor lo tuviera y todo, pero era difícil encontrar. Yo no escuché esa pieza. Escuché, me acuerdo, un arreglo como de Respighi, que tiene él una obra que se llama Pájaros, Lucelli, que tiene, bueno, no sé, pájaros italianos, no sé. Pero inspirado, él, tú sabes, compositor neoclásico y trae y hace arreglos de obras, pero imprimiendo su sello. Entonces por ahí estaba esta tocata de Pasquini. Ese fue como mi acercamiento. Pero después un amigo, un colega, dijo que igual estaba lleno de obras. De hecho había escuchado con el intervalo del cucú. De hecho hay un instrumento que se usa en las orquestas, ¿no? Que suena con el intervalo este de tercera menor. Oye, ¿dónde aparece en la sonata eso, primero? Tengo mi duda, o sea... Bueno, ahí está en el... Por ejemplo, ahí ya tenemos en el tema principal, que es como que se repite en sí, algunos le llaman movimientos. casi como el leitmotiv, porque Claro. están los tres movimientos, ¿cierto? Sí, pues se repite en todo el momento. Pero ese cucú, ¿dónde es? A ver, ¿cómo? Aquí no. Bueno, cosa de buscar el intervalo. Eso, ¿no? Sí, ahí está, directamente aparece, directamente ya, pero está en el leitmotiv. Sí, o sea, ya está está en el primer movimiento. en el primer Ya movimiento aparece, y sí. aparece el tema de la zarabanda. ¿Cómo es? O sea que se repite todo el tiempo y después aparece cuando está en la sonata. Bueno, no la toco hace 1000 años, así que tú lo vas a mostrar después con más claridad. Pero lo importante es reconocerlo como el intervalo, ¿no? Ese intervalo, claro. Pero ya aparece directamente, como bien tú dices, en esa parte. Lo que pasa es que
A mí me da la impresión que en esta parte de la toccata, ¿cierto? Es aquí cuando, como con esta diferencia, ¿no? Cuando se tocan como estos bajos, ¿no? Bueno, este arpegio, ¿no? Esto, ¿no? Como que queda ese plano, ¿no? Es como más evidente, parece, ¿no? Seguro, ahí más que, claro, está como más elaborado, está más trabajado. Sí, es que lo otro es, claro, hay que ser más busquilla. Ahí, claro, como dije anteriormente, aquí es donde ya lo ponen en evidencia. En evidencia, ¿cierto? Directamente, sin duda. Mira, en el tercero. Y después, también después, ¿no? Claro. No me acuerdo mucho. Sí, es que hay tantas partes, ya lo vamos a tocar. Oye, y bueno, si Leo Brauer entonces tiene este asunto rítmico, ¿no? como motivo potencial de su obra, casi toda, ¿no? Y, como hilo conductor. Como hilo conductor. Hablemos un poco del color y cómo en la guitarra mostramos, digamos, estas posibilidades de colores. Nosotros hablamos mucho de colores y que la guitarra tiene, oye, qué bonito color tiene esta guitarra. O también decimos, qué bonita, qué gran cantidad de colores podemos sacarle a un instrumento. ¿Cómo comprobamos eso? ¿O de dónde viene? ¿Cómo? Creo que es algo que corresponde a la guitarra moderna, justamente. Que es algo que ganó al crecer y volverse cuerdas que ya no eran cuerdas dobles, cuerdas simples, exacto. Y la tensión. Eso sumado a que posteriormente, creo, la Segunda Guerra Mundial o poco después, vino la cuerda de nylon. Bueno, todo eso sumando a las uñas, bueno, Segovia, su concepción, que si bien ya había sido mencionado un poco por Sor, hablar de colores, de sonidos, en comparación con una orquesta, o sea que con la guitarra tú podías lograr efectos que de alguna manera puedes imitar o emular un poco un instrumento o diferentes instrumentos. Siempre doy el ejemplo a mis alumnos que en literatura, por ejemplo en el Quijote, ya lo leí hace muchos años también el Quijote, pero hay lugares donde se refieren, por ejemplo, aparece un guitarrista, alguien que tocaba la guitarra y tocaba tan bien y se referían a él que como que tocaba tan bien diciendo que parecía que cantara con la guitarra. O sea, refiriéndose a que en el fondo los instrumentos aspiramos a esta sonoridad ideal que es la voz humana, ¿no? Siempre en la iglesia los instrumentos no eran admitidos, por lo menos hasta hace poco. Después fueron poco a poco entrando, pero sí, el primero que entró probablemente fue el órgano. Pero antes era la voz humana, solamente se cantaba. Entonces, ya intentamos con la guitarra emular un instrumento perfecto, ideal como la voz humana, y luego la cantidad de colores que tiene los diferentes instrumentos que componen una orquesta. Entonces esta concepción como de, si bien sigue siendo una guitarra, esta diferenciación de contrastes dentro de un mismo instrumento, como lo es la guitarra clásica moderna, lo que te ofrece este instrumento, es justamente eso, tratar de emular también diferentes instrumentos orquestales, ¿no? Y eso ya lo hablaba claramente Segovia. Si bien hoy en día también existen o aparecieron en generaciones posteriores a Segovia, creo yo, como, qué sé yo, por nombrar alguno, Russell, Barrueco, especialmente Russell diría yo, que se empiezan a contraponer un poco a esta idea y que reducen esta situación de cambio. ¿Multicolor? Claro, tan colorística en cuanto a contraste, por ejemplo, de tocar tan sobre el puente o la boca, sul tasto, o sea, sobre la tastiera, ¿no? Que produce aquí más sonidos dulces. Russell, ¿qué empieza a hacer? A mantener más su mano acá y tratar de emular quizás mejor, por decir algo, un piano. Ver la guitarra como un instrumento más homogéneo en su sonoridad. Claro, y si bien sigue haciendo colores, no es
tan contrastante o tan diverso como, por ejemplo, bueno, Segovia, El mismo Brim, Segovia. esta búsqueda de colores en el impresionismo, ¿no? Las armonías como el sonido mismo como fenómeno musical y la parte expresiva a través de este. O sea que a veces probablemente estás tocando una melodía muy simple, con armonía muy simple y no está pasando mucho, pero es tan expresivo, tan encantador como por ejemplo Lágrima de Francisco Tárrega. De lo más sencillo Pero es podemos decir, ¿no? encantadora, ¿no? No me acuerdo. ¿Te fijas? Pero esta, ¿qué más simple que? O sea, una melodía que sube, pues luego baja, armónicamente no sucede mucho, pero es la guitarra la que le está dando en el fondo la- 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 el realce mayor que el color. Esta belleza de la que hablas, ¿cierto? Tú como intérprete, le asignas un color. Bueno, eso no, mira, la verdad es que no lo planifico mucho, Correcto. pero sí ya estoy predispuesto a hacerlo. O sea, trato de más bien que sea una parte que nace en el momento, más improvisado. ¿Ah? Pero, claro, cuando uno practica las piezas, las toca muchas a veces simplemente pequeñas secciones, después empiezas a unir todo y se va creando quizás un plan más inconsciente, pero hay algo. Pero generalmente cuando estoy en el escenario, me gusta dejar un porcentaje de la interpretación libre en ese sentido. ¿M? Así también con algunas secciones en cuanto a las dinámicas o Claro, fraseo. claro, No claro. me gusta hacer todo tan planeado y que voy a hacer todo tal como lo hice en la grabación. Claro. ¿Me entiendes? O sea, si tú me pides ahora que toque exactamente como grabé, imposible. O sea, pero es también porque yo soy un poco así. O sea, conozco muy buenos intérpretes que planifican todo y vale también, ¿no? Pero José, ahora cuando nos muestras este ejemplo, sí que descartaste, por ejemplo, Pero podría ser también otro día. Depende de la guitarra, el largo que ando ahora ando con las uñas súper largas, entonces realmente no necesito recurrir a eso vale. para lograr un sonido más metálico o más claro. Oye, Incluso puedo mezclar un sonido muy delgado, pero en la zona en la zona más clarinete. más dulce. Claro, En la esto, zona por ejemplo, más... claro, exactamente. Dijiste una cosa recién, pero depende de la guitarra. ¿Cómo? Explícanos un poco eso. Depende de la guitarra. Bueno, ¿por qué digo esto? Para aquellos que de repente no saben tanto de la guitarra clásica, ¿no? Porque está la guitarra que se parece mucho a estas guitarras que tenemos aquí, pero son guitarras más bien para cantar, ¿no? Fogatear en una fiesta, ¿no? O guitarra folk, de hecho también se llaman cuerdas Bueno, de metal. también y que tienen, claro, que corresponde. Para mí esos son otros ya instrumentos, Otro casi instrumento, como claro. hablar de clarinete, o el oboe, la flauta, son de viento, pero Son son otros, otros ¿sí? instrumentos. ¿Ah? Si bien son muy similares. ¿Ah? La guitarra clásica es con cuerdas de nylon. Bueno, hoy día se están volviendo a usar algunas personas cuerdas de tripa o imitación de tripa, pero hay para todos los gustos. Pero principalmente usamos cuerdas de nylon y los bordones, que son los bajos, que son entorchados, ¿no? En metal. Y bueno, a lo que voy, las guitarras pueden ser de muy buena calidad todas, pero pueden ser muy diferentes. El guitarrista también, si toca con más o menos uña, hay algunos que incluso tocan sin uña. Si la guitarra es de abeto, porque en las guitarras se usa mucho el abeto, que es como esta madera, por supuesto, esta Claro. también está un poco más Sí, oxidada, pero Sí, se va poniendo más oscura con el tiempo, pero cuando están nuevas son muy blanquitas. Claro, claro. ¿Ah? Pero también se usa mucho la guitarra clásica, las de cedro, que es una madera más rojiza, más oscura. Y curiosamente coincide con el color físico con el color sonoro, generalmente. No siempre, también hay excepciones, pero en general es muy curioso eso. Eso no lo digo yo, lo he escuchado de otros colegas también, que las guitarras de cedro tienden a tener
una sonoridad quizá un poco más oscura. ¿Mm? A veces se podría quizás hacer un homólogo, buscando una analogía con las vocales, ¿no? Esto ya va un poco más al concepto acústico de los instrumentos, pero para mí las guitarras, hay guitarras que suenan como más parecido a una A, que para mí sería más el ideal de una buena guitarra, Ya. un sonido claro, ¿no? ¿Ya? Abierto. Claro, abierto, puede quizá un poco menos el sonido E, que es un poco más cerrado. El I sería como lo que más hay que evitar, sonido muy nasal, y ¿no? Hay muchas guitarras que suenan ya per se así, y hay guitarristas que de repente no se dan cuenta y una guitarra que ya viene con esta sonoridad le ponen un tipo de cuerda, esto ya un poco más del propio de los guitarristas. Por ejemplo, hay cuerdas que son de nylon, de plástico también, de un material plástico, pero se llaman de carbón. Carbón. ¿Sí? Y estas, especialmente la primera cuerda, que para mí es la que tiene que ojalá asemejarse más a la voz humana o a un violín, por ejemplo, al canto de un violín, donde hacemos los cantos. ¿Me entiendes? Si, por ejemplo, usas uñas muy largas como las que tengo ahora y una cuerda de carbón y la guitarra ya viene con ese sonido muy incisivo, con I, incisivo, o nasal, va a ir, por lo menos para mi gusto, que también entramos en planos subjetivos, ¿no? Claro. De estéticos, que no va a ser positivo para ese planteamiento estético, para esa experiencia sónico-estética. O sea, estaba hablando como la sumatoria de elementos. O sea, sumaste elementos en una, para tu ideal, ¿cierto? O por tu Claro. idea de sonido, sumaste elementos en una línea. Claro, para terminar con la idea de las vocales, por ejemplo, hay guitarras que son, por ejemplo, una de cedro quizás va a sonar más cercana a una O, Ok. o una U, incluso un U, más oscuro el sonido, más cerrado. Hay guitarras que parece que vinieran con un filtro y no tienen, y cuesta más hacer colores. Tienes que ahí quizás, ¿te has fijado que hay una guitarra que a veces no necesitas limarte mucho la uña para que suene bien? Y hay guitarras que te acusan mucho. Las guitarras claro. que son muy claras, las guitarras en general de abeto, o sea, de madera de pino, abeto, que Claro. es más blanca, Claro. generalmente tienen un sonido más claro. Ahora, esta claridad no solo depende obviamente, de la tapa, que es muy importante, pero también depende del resto de la construcción. Claro. La construcción interna, los tipos de madera que va a usar los aros y la tapa trasera. Las plantillas usadas, ¿no? Las plantillas, una serie el barraje, el tipo de construcción que usa cada luthier o constructor o guitarrero. Entonces es como una cadena de producción de sonido, ¿no? Que viene ya el intérprete con sus uñas, las cuerdas, la guitarra, el tipo de sala, la acústica de la sala que estás tocando. Si estás en una sala así pequeña, pero por suerte tiene muy alto el techo como esta sala, o sea, el sonido no va a rebotar tan pronto, por lo tanto alcanza a proyectarse un poco y eso para mí va en ayuda del sonido. Pero cuando estás en una sala pequeña, pero con el techo muy bajo y todo empieza a rebotar y desordenadamente, se produce un caos ahí. Yo no soy experto para explicarlo esto, lo que sucede, el fenómeno científicamente, pero he hablado con muchas personas que dominan mucho este tema y obviamente como músico y con la experiencia uno va desarrollando un criterio y los por qué suceden estas cosas. Hay construcciones claro, hay de guitarras guitarra que vienen... que te permiten también Claro, colorear una pieza o colorear el sonido para una... Exacto. Hay otras que no. Claro. O sea, la guitarra, al parecer, de una construcción un poco más moderna, contemporánea, si se quiere, también atenta un poco a esta Sí, lo que pasa es que, bueno, siempre color. es súper amplio el tema y podemos hablar horas de esto y obviamente tú sabes mucho más que yo de esto, pero claro, estamos hablando para una audiencia que quizás no sabe estas cosas. Pero digamos que la guitarra tiene una sonoridad más bien íntima, ¿cierto? No es como un violín, mucho menos como un trombón, que tiene una proyección inmensa, muy grande. Piano, un arpa. Un piano, claro, se proyectan mucho. Hay instrumentos que son pequeñitos como el triángulo, pero increíble como proyectan.
La guitarra es mucho más pobre, especialmente hasta hace, qué sé yo, no sé, 50 años, por decir un número. Las guitarras, los constructores jamás se vieron tan forzados a que el instrumento siquiera intentara acercarse a estos instrumentos o la voz humana que hemos nombrado. O sea, la guitarra era aceptada como, bueno, es lo que hay, no se puede, hay que aceptarlo. Sin embargo, claro, con la tecnología y todo eso, han habido constructores que han seguido buscando innovaciones con el fin de volver un instrumento como este todavía más sonoro sin tener que recurrir a la amplificación electrónica. Sino que todavía siga siendo un instrumento acústico, pero con ciertas innovaciones y hay gente que ha recurrido justamente a otros materiales más allá de la madera y el barniz y las cuerdas, sino que a materiales sintéticos o dobles tapas, ponerle, qué sé yo, fibras de carbono, Nomex, no sé, hay una serie de cosas que yo ya me pierdo un poco porque no me gustan como suenan de partida, porque creo que se produce esto, claro, logras instrumentos que suenan un poco más fuertes, no mucho más fuertes, pero va totalmente, pierdes inmediatamente la calidad sonora. Obviamente existen guitarristas tan buenos que pueden aminorar esta falta de calidad sonora. Guitarristas como los que nombramos, John Williams, que sé yo, gente muy grande intérpretes, que logran justamente acortar esta brecha que se genera. Exacto, ¿no? pero la mayoría de las guitarristas que escucho con esas guitarras, generalmente se escucha, para mi gusto, muy mal. Y pierde la esencia misma que tiene este instrumento, la intimidad y justamente lo que venimos hablando, los colores. Los colores. Se empiezan a perder o se vuelven plástico. O sea, justamente usan plástico, usan materiales sintéticos y eso es lo que suena, en el fondo, eso es lo que obtienes. ¿Ah? Eso no. Y en la toccata. En la toccata de Pasquini, ¿qué color usas? Bueno, yo creo que esa obra fue originalmente, si bien existen muchas versiones para órgano, por ejemplo, pero creo que principalmente para el clavecín. Entonces, yo buscaría yo creo que el Brauer se inspiró igual un poco en el sonido del clarito del clavecín, o clavicordio, o el gravicembalo. ¿Ah? Esta sonoridad más bien más clara. ¿Me entiendes? A pesar de que él aprovecha esta sonoridad, ¿Este acorde o esta resonancia, ¿cierto? Que por ejemplo, cuando él se va a estas partes, a ver si me acuerdo, por ejemplo esto, a pesar de que tiene aquí apretadas cuerdas, está combinando con cuerdas al aire y produce esa resonancia. Entonces él quiere esa proyección, esa sonoridad, como si estuvieras quizás sumergido en un lugar lleno de burbujas, así. Pero a la vez esta cosa con el clavecín y Pasquini, o sea, una mezcla de... Bueno, es un poco como rollos míos. Claro, está muy bien. Pero que cada uno tiene su... Qué bonito, qué bonito. O sea, lo contrario, como... Eso se oye bonito también, o sea... Pero es menos indefinido, igual. Esa es la riqueza, justamente, de que la música gana cuando hay intérpretes que tienen diferentes acercamientos, diferentes concepción o parámetros. Y proponen diferente igual, ¿no? Claro, o sea, yo creo que si no, mejor que haya un puro intérprete y se escuchamos a ese, pero creo que eso es lo lindo, o sea, esto vale, pero de todas maneras. Yo lo que te estoy diciendo es por qué, porque claro, empiezo a sacar mis conclusiones, clavecín, pero sigue existiendo esa sonoridad. Las campanelas, ¿no? Que es la combinación justamente de... que a Brauer le gusta mucho, y que se usaban justamente mucho también en la guitarra barroca. Porque la guitarra barroca, a ver,
Pasquini era un compositor barroco, ¿cierto? Y la guitarra barroca tiene mucha campanela, es un elemento, una técnica muy usada que se prestaba mucho por su tipo de afinación. La guitarra barroca tenía como 5 hasta 7 diferentes afinaciones dependiendo de Italia, España. Y en un instrumento que se usaba mucho esta técnica del que podía ir. Entonces campanela porque parecen campanitas que quedan. Ese es el estudio de Brauer, ¿no? Sí. La diferencia sería como que... Claro, ahí sería si te lo tocaras pisando. Pisamos todo, ¿cierto? Y se genera como esta línea melódica. Claro. Nota tras nota, pero sin resonancia, de pronto, ¿no? Exacto. Campanela, ¿no? Excelente forma de ejemplificarlo. Exacto. ¿Dónde tenemos esto? Claro, un compositor como Brauer, que es guitarrista, o fue un guitarrista muy virtuoso, sí. Después se dedicó más a la dirección y a la composición, pero él cuando era intérprete grabó discos y todo, y era muy virtuoso, era muy bueno. Entonces, una persona que conoce este instrumento a la perfección, un poco como el caso de Villalobos, ¿no? Que también, de hecho, Villalobos también aprovecha mucho las resonancias, ¿no? Y esto de las posiciones repetidas un poco. Sí, se nota que dominan la guitarra. Claro, conocen el instrumento y saben sacarle el provecho y justamente estas cosas de las resonancias es necesario conocer muy bien la guitarra hasta el mínimo detalle para saber dónde, cuándo y cómo hacer esto. O sea, un compositor que... Hay muchos compositores geniales que han escrito para guitarra que no son guitarristas. Claro. Pero rara vez logran este tipo de efectos bien logrados si es que no han estudiado muy bien o están con la asistencia de un buen guitarrista que les diga cómo lograr un efecto así. Sin forzar el efecto, ¿no? Como que Además, claro. En Brauer pareciera que fuera natural, en realidad hay mucha posición fija, te quedas en un mismo lugar. A pesar de que exige un virtuosismo del más alto nivel tocar esta tocata, claro. La tocata ya, digamos, de por sí le llama tocata a este momento, es una obra que en el barroco, desde el barroco, se usaba mucho para demostrar virtuosismo, para mostrar las manos, un show de manos. Y, bueno, eso en el sentido más, un poco ligero, ¿no? Light, burdo. Pero que, vale, a la gente también le gusta ir a ver un virtuoso que toque y muestre sus habilidades, ¿no? Sí. Sus destrezas. Y en ese sentido, a pesar de todo eso, es muy idiomática, en el sentido de que también es muy guitarrística. ¿Por qué? Porque, por lo que venimos diciendo, Brauer conoce muy bien es su instrumento, es su instrumento principal. Mano, ¿no? Está en la mano, no. Claro. Y por eso no quiere decir que sea fácil tocarlo, digamos, pero hay cosas, es decir, no hay imposibles. no hay imposibles, ¿no? Esta guitarra, la guitarra clásica, moderna, contemporánea, la gran riqueza es el color. Y Brauer compone dándote la posibilidad de hacerlo. Entonces yo creo que hay que tocar su música con guitarras que también se prestan para lograr todo tipo de contrastes y colores. Se podría hablar horas y horas y horas y horas de esto, pero yo, feliz de poder hablar de este gran maestro que tenemos todavía vivo. Sí, de todas maneras. No, muy bien. Lo que hemos conversado ha sido muy entretenido también. Y además, yo una vez te escuché tocar la sonata y creo que eres uno de los grandes intérpretes de esta obra. Así que Leo Brauer va a estar feliz de... Que yo intento tocarla como tú. No, yo ya la toqué en mi época de concursero. La toqué mucho y claro, llegó un punto que la grabé y no más, ¿no? Uno también quiere tocar otras cosas. Pero me gustaría a veces abordarla con estos ojos ya después de años, uno está más viejo, más maduro y creo que puede aportar de otra manera, no solo con virtuosismo, como en la época que iba a los concursos y que era como... Y ganabas. Bueno, por suerte algunos, no todos. Así un placer, ha sido fantástico. Es el mío, maestro. Súper.